Sucesiones. Vamos a hablar de sucesiones. Antes del receso habíamos comenzado a hablar un poco de sucesiones, sobre todo de notación, de cómo se establecían los términos de una sucesión, los términos generales. Vamos a hacer un repaso rápido de esta parte de sucesiones para continuar con la sección 9.2, que es la parte de sucesiones monótonas y acotadas. Estas definiciones nos van a permitir enunciar un teorema, el teorema de convergencia monótona, y nos permitirá analizar la convergencia de sucesiones. Bien, hablando de sucesiones, ¿qué es una sucesión? Una sucesión no es otra cosa que una función que tiene por dominio el conjunto de los números enteros positivos. Eso es una sucesión. Cualquier función que tenga como dominio el conjunto de los enteros positivos se conoce como una sucesión. Los elementos de una sucesión o términos de una sucesión se denotan usando usualmente letras minúsculas A y B. Es decir, vamos a denotar las sucesiones, los términos de una sucesión como A sub n o B sub n, dependiendo de cuántas sucesiones necesitemos, se utilizan letras minúsculas, ¿vale? El subíndice de la sucesión, el subíndice aquí en el término, indica la posición del término en la sucesión. Por ejemplo, este A sub 5 es el quinto término. El quinto término de la sucesión, ¿vale? Con respecto a la notación de sucesiones, podemos notar que las sucesiones se denotan usando corchetes, y para esto tenemos algunas distinciones. Podemos tomar acá el término general, el término A sub n, y simplemente no escribir nada fuera del corchete, o podríamos escribirlo de esta forma: n que pertenece a los enteros positivos, o podríamos escribir A sub n con n mayor o igual que 1. En cualquiera de estos tres casos, vamos a tomar como supuesto que n pertenece a los enteros positivos, es decir, que n recorre desde 1 hasta infinito, pero recorriendo los enteros. Cuando uno escribe n mayor o igual que 1, acá no está contemplando que recorra los números reales o los racionales. Bien, es decir, no vamos a tomar 1, 1.3, 1.7, no, nada de eso. Vamos a ir con respecto a los números enteros positivos. Hay algunos casos en los cuales la notación debe especificar algo diferente. Por ejemplo, si tenemos algo de este estilo, n mayor o igual que 3, entonces en este caso, el término general empieza a funcionar, o la sucesión como tal empieza a funcionar para valores mayores o iguales a 3. Una sucesión, por ejemplo, que funcione de este estilo, si el término general es algo como lo siguiente. Vamos a poner acá el logaritmo natural vamos a poner logaritmo natural de x menos 2, por ejemplo. Si ponemos el logaritmo natural de x menos 2, entonces cuando x valga, bueno, acá no x, pongamos n, para que dependa de n. Si ponemos que n vale 1, tenemos logaritmo natural de menos 1, lo cual no está definido. Si tenemos que n valga 2, tenemos logaritmo natural de 0, que no está definido, pero cuando n es mayor o igual que 3, sí está definido. Entonces, en algunos casos, va a ser necesario que se ponga alguna restricción con respecto a desde dónde inicia la sucesión. En tal caso, debe especificarse acá fuera del corchete. Como pueden ver aquí en este ejemplo 2, en ninguno de estos casos se escribe algo fuera del corchete, y en estos casos, ¿qué se supone? Se supone que empieza desde 1. Bien, como les digo, vamos a suponer
que empiece desde 1. Es decir, a menos de que sea necesario, fuera del corchete, lo usual es que no se escriba nada, ¿vale? Esto con respecto a esa notación. Acá tenemos algunos ejemplos de sucesiones. Tenemos ejemplos de sucesiones. Podemos examinar más o menos el comportamiento de los términos. Si miramos la primera sucesión, son los recíprocos de las potencias de 2. Tenemos un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo. Y como pueden ver ustedes, a medida que va aumentando el número de términos, lo que vamos encontrando es que el siguiente término cada vez es más pequeño, ¿vale? En la segunda sucesión tenemos números de la forma n cuadrado más n. Y acá, bueno, tenemos 2, 6, 12, 20, etcétera. Lo que podemos ver es que acá los números cada vez van siendo más grandes. Y en la tercera sucesión tenemos una sucesión que es alternante. Tenemos una sucesión que está alternando entre menos 1 y 1. Acá tenemos menos 1, 1, menos 1, 1. Y como podemos ver, acá los términos no se están haciendo ni más pequeños ni más grandes, simplemente están alternando de signo. Tenemos acá 3 tipos de sucesiones que tienen comportamientos diferentes. Una en la cual van decreciendo los términos en tamaño, otra en la cual van creciendo los términos y otra en la cual son alternantes. Bueno, más que el hecho de ser creciente y decreciente en las sucesiones B y A respectivamente, tienen un comportamiento que es mucho más especial. Y es que la primera va a ser una sucesión convergente y la segunda es una sucesión divergente. Podríamos tener sucesiones convergentes o sucesiones divergentes que fueran tanto crecientes como decrecientes. Entonces el hecho de ser decreciente no garantiza ser convergente y el hecho de ser creciente no garantiza ser divergente. Para hablar un poco más de lo que es la convergencia, vamos a definir qué es una sucesión convergente. Decimos que una sucesión a sub n converge a un número real L si para todo epsilon mayor que 0 existe un entero positivo n tal que, bueno, a sub n menos L es menor que epsilon siempre que n minúscula sea mayor que n mayúscula. Tengamos en cuenta que esta diferencia en valor absoluto básicamente lo que está midiendo es distancia. Distancia de a sub n a L. Y lo que dice es que esa distancia es menor que epsilon. Bien. Vamos a ver cómo esta definición se puede interpretar desde un punto de vista gráfico. Acá tenemos estas gráficas y tenemos una representación en plano cartesiano de una sucesión. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, etcétera. Y observen, vamos a suponer que L es el límite de la sucesión. Bien, entonces, ¿qué se hace? Se construye un intervalo o una franja alrededor de L de ancho 2 epsilon. Bien, arriba tenemos L más epsilon, abajo tenemos L menos epsilon. Y entonces lo que dice la definición es que debe existir un n mayúscula. Volvamos acá. Que si existe un n mayúscula positivo, entero positivo, tal que a sub n, es decir, el término de la sucesión, esté más próximo de L que la cantidad epsilon, si eso ocurre, si existe ese n mayúscula, entonces la sucesión es convergente. Entonces acá podemos ver a qué hace referencia el n mayúscula. Podemos ver que al principio los elementos de la sucesión no están metidos en esa franja. Esa franja lo que está controlando es la distancia desde el término de la sucesión hasta L. Por ejemplo, la sub 1 tiene esta distancia hasta L, la sub 2 tiene esta otra distancia hasta L y así sucesivamente. Estas son las distancias. ¿En qué momento podemos ver que el A sub n está metido dentro de la franja? Acá podemos ver que en estos últimos puntos, acá donde está la flecha verde, el A sub n ya está metido todo el tiempo dentro de la franja.
y ese es precisamente el valor de n mayúscula. N mayúscula es el primer número después, bueno, el primer número tal vez no, pero el número tal que después de él todos los elementos de la sucesión están metidos en esa franja. Están metidos en esa franja alrededor de L. Acá podemos ver otro ejemplo, una sucesión ahora decreciente y que es convergente a L. Podemos ver que a partir de cierto momento, de este n mayúscula, los elementos de la sucesión están todos metidos ahí en esa franja. Y si en adelante siguen ahí metidos en esa franja, decimos que la sucesión es convergente. Tenemos acá una sucesión que es alternante, pero que a la vez es convergente. Acá tenemos una sucesión alternante convergente y podemos ver precisamente cómo converge a ese número L. Y finalmente, el último dibujo, tenemos una sucesión que es constante. La sucesión es constante L, converge a ese valor L. Bien. Con respecto a la convergencia, el uso de la definición funciona, pero es verdad que se complica un poco cuando se quiere analizar la convergencia de una sucesión, y para eso vamos a hablar del límite. Vamos a ir al Una última teorema. pregunta. Sí, señor. Con respecto a las gráficas, por ejemplo, usted dice que el número n es a partir del que entra en la zona, ¿no? Sí, Pero ¿qué señor. pasa si entra y vuelve a salir? Entonces debe existir algún otro n para que sea convergente. O sea, lo que le entiendo más o menos es algo como lo siguiente. Supongamos que por acá está el número L, y bueno, que esta sea la recta L, y que por acá tengamos la franja. Es posible que los elementos de la sucesión entren, vuelvan a salir, pero si llega algún momento en el cual todo el tiempo van a estar metidos allí, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que sí se alcanza a distinguir el color negro. Supongamos que la sucesión es algo de este estilo. Toma puntos así. Pero si a partir de cierto momento los elementos de la sucesión quedan metidos acá dentro de la franja, el n no es el primer número a partir del cual empiezan a ingresar en la franja. No, el n mayúscula es el número tal que después de él todos los elementos de la sucesión están metidos en la franja. Es decir, en este caso, el n mayúscula tal vez estará por aquí. Es posible que los números de la sucesión ingresen en la franja, salgan, vuelvan, ingresen, vuelvan a salir, pero si existe este n mayúscula, para el cual después de este n mayúscula todos los elementos de la sucesión están metidos dentro de la región, dentro de la franja, entonces la sucesión es convergente. No todas las sucesiones son convergentes. Por ejemplo, la sucesión que teníamos, la de 1 y menos 1, no es convergente. ¿Cómo podemos establecer eso? Veamos entonces un gráfico para eso. Si nosotros vemos la de 1 y menos 1, ¿qué ocurre? Bueno, acá cuando es 1, toma imagen 1, luego toma imagen menos 1, luego vuelve a tomar imagen 1 y va oscilando así todo el tiempo. Entonces uno podría construir una franja alrededor de 1 y decir, ven, yo voy a decir que esto converge a 1, ¿vale? Voy a decir que converge a 1. Pero ¿qué pasa? Que no va a existir el n mayúscula, de modo que en adelante de ese n mayúscula siempre estén metidos en la franja. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir alternando. Entonces siempre se van a seguir saliendo. Entra y sale, entran y salen. Bien. Lo mismo si suponemos que el límite es menos 1. Tengan en cuenta que el ancho del intervalo tiene que ser tan arbitrario como uno quiera, es decir, tan pequeño como uno quiera. Claro, si uno dijera, por ejemplo, que eso converge a 0 y toma un epsilon muy grande, digamos de 2, pues todo el tiempo los puntos están metidos en esta franja.
pero ese épsilon no se escoge. Es decir, ese épsilon no es un épsilon que yo deba escoger, sino es un valor arbitrario. Bien, es decir, en esta franja que vemos en el primer gráfico, podemos ver que a partir de cierto momento se meten los puntos allí. Pero si yo hago la franja más delgada, entonces debe volver a existir el n. Debe volver a existir el n. Posiblemente no es el mismo. Posiblemente es un n más adelante, pero debe volver a existir. Bien, para que sea convergente la sucesión. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Vale? Cuando uno analiza sucesiones, habla de convergencia de sucesiones de manera analítica, el objetivo es encontrar el n y ese n usualmente depende del épsilon. El n depende del épsilon. Y en muchos casos no es fácil encontrar el n. No es fácil encontrar ese n, hay que hacer muchas cuentas, sobre todo ahora que resolver desigualdades con valor absoluto. Pero hay una herramienta que se vuelve una herramienta importante para poder hablar de la convergencia de serie, de sucesiones. Y es el uso de este teorema, el teorema del límite de una sucesión. Entonces, tenemos lo siguiente, una sucesión a sub n dada y una función de modo que la función evaluada en los enteros coincide con los elementos de la sucesión para cualquier n mayor o igual que 1. Si tenemos esto y ocurre que el límite de la función cuando x tiende a infinito es una cantidad L, entonces el límite de la sucesión debe ser exactamente el mismo valor L. Debe ser exactamente el mismo valor L. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer entonces acá algunas observaciones. Entonces, ¿de qué se trata este teorema? Nosotros tenemos acá una sucesión, ¿vale? Y la sucesión, acá haciendo una representación en el plano, pues va a ser una sucesión por aquí de puntos. No sé, voy a poner por ejemplo algo así. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a considerar una función que pasa exactamente por esos puntos. Una función que pasa exactamente por esos puntos. De esa manera, lo que estamos consiguiendo es que la función se ajuste al comportamiento que tiene la sucesión. Entonces, tomamos nosotros una sucesión y conseguimos una función f de x tal que la función evaluada en los números enteros positivos es exactamente igual a los elementos de la sucesión. Bien, por ejemplo, acá tenemos el a sub 3, es este punto, es esta imagen aquí, esto es a sub 3. Y esta es la imagen de 3 mediante la función que está en azul. Bien. Listo, tenemos esto de aquí. Entonces, claro, si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a infinito, que acá tenemos herramientas para poder hacerlo, y resulta que este límite existe, algo que es de importancia, muchachos, es que, bueno, esta función va a ser una función que precisamente a la cual le podemos calcular un límite. ¿Cuál es el problema cuando nosotros queremos calcular el límite de una sucesión de puntos? No puedo calcular el límite de una sucesión de puntos. ¿Por qué? Porque esa sucesión de puntos no tiene un trazo continuo. Y si ustedes recuerdan la teoría del curso de cálculo 1, si bien no le pedía continuidad en el límite, lo que sí le pedía es que al menos pudiera tener continuidad local. Bien, necesitaba tener al menos continuidad local. ¿Para poder qué? Para poder tomar puntos alrededor del valor de convergencia y poder ir calculando imágenes. Si no tuviéramos eso, es decir, si el punto fuera algo así como un punto aislado,
entonces no podría decir nada del límite. Si ustedes recuerdan más o menos la definición del límite, cuando uno tenía un punto de convergencia, un punto de tendencia, un número A, lo que tomaba uno era valores por derecha y por izquierda, tan cercanos como se quisieran, del número A, y se veía qué ocurría con la gráfica, ¿verdad? Es decir, en esencia lo que estoy haciendo es calculando las imágenes de los valores a izquierda y derecha de A. Y si estoy calculando imágenes, esas al menos le pido que el dominio esté bien definido para una intersección con este intervalo. Pero ¿qué pasa si el punto es un punto aislado? Si acá tengo el número A, entonces cuando quiero usar la misma definición del límite, aquí tengo problema. ¿Por qué? Porque no puedo tomar valores alrededor del número A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no existen esas imágenes. Tal vez acá solamente existen en estos otros números enteros y acá entre estos números enteros de acá, es decir, en ese intervalo completo solamente existe una imagen. Entonces, ¿qué pasaría ahí con el tema de la definición del límite que tenemos de cálculo 1? Eso se complica porque hay que refinar esas definiciones y hay que entenderlas de otra forma. Entonces, para evitar hacer todo eso y básicamente redefinir una nueva teoría de límites solamente para hablar de sucesiones, lo más fácil que es, bueno, pues construya una función que pase por esos puntos. Y como ya sabemos calcular el límite de funciones, entonces calculo el límite de la función y no el límite de la sucesión. Eso es lo que se hace. Entonces, listo, tengo el límite de la sucesión. Perdón, el límite de la función. Si este límite es L, entonces lo que dice el teorema es que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n también es L. Esto debe entenderse muy bien. Si L es un número que lo vamos a representar así, finito, si L es una cantidad finita, o de otra manera podríamos también decir si L es un número real, entonces la sucesión converge. ¿Por qué? Porque, bueno, este límite, acá le estamos dando un valor L, pero es que este límite puede existir o puede que no. ¿Qué puede ocurrir con ese límite? Por ejemplo, ese límite puede ser más o menos infinito o L puede ser indefinido. Voy a poner acá L indefinido. Si esto ocurre, entonces la sucesión diverge. Esa sucesión diverge. Básicamente, la sucesión converge solamente cuando el límite de la función existe. Si ese límite no existe, la sucesión diverge. ¿Vale? Bien. Bueno, hay algunos ejercicios en los cuales podemos, a ver, quiero que miremos algunos ejercicios en los cuales vamos a hablar de la convergencia. Tenemos ejercicios del 15 al 46, donde nos pide establecer la convergencia de las sucesiones allí dadas. Entonces vamos a hacer el ejercicio 19. Vamos a hablar de, a ver, el 19, hagamos el 26. Queremos averiguar si esta sucesión converge, si converge o diverge. La sucesión es n al cubo e a la menos n. Bien, queremos averiguar si converge o diverge. Hacerlo por la definición va a ser un ejercicio tal vez tedioso y algo complicado. Entonces vamos a hacerlo a través del uso del teorema, de ese uso del teorema por el límite.
Y acá la función que podemos construir en estos casos es muy sencilla. La función ¿quién es? Esto es x al cubo e a la menos x. Bien. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función e a la menos x y vamos a ver qué pasa con ese límite. ¿Cómo calculo ese límite? Vamos a ver, esto lo puedo reescribir así. Tenemos aquí x al cubo y aquí e a la x. Si ustedes evalúan el límite tiene una forma indeterminada infinito sobre infinito. Al tener esa forma indeterminada, podemos usar la regla del L'Hopital y nos queda lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito ¿de quién? De 3x al cuadrado y la derivada de e a la x es e a la x. Sigue teniendo forma indeterminada, infinito sobre infinito, puedo aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Acá tenemos 6x sobre e a la x. Y podemos aplicar una vez más la regla del L'Hopital y establecer que este límite es 6 sobre e a la x. Y cuando calculo este límite da 0. ¿Qué quiere decir eso? Conclusión. Esta sucesión n al cubo e a la menos n converge a 0. Converge a 0. A ver, vamos a mirar de pronto en GeoGebra la función cómo es y ver si puede llegar a ser claro que la tendencia del límite va hacia 0. A ver, tenemos acá y igual a x al cubo por e a la menos x. Ahí está. Entonces observen, recuerden que acá esto se está analizando en los enteros positivos, vamos de 1 hasta infinito y podemos ver acá que esto se ajusta al eje X, es decir, al principio aumenta un poco, pero luego empieza a ir hacia el 0, ¿vale? En tal caso, ¿quiénes serán los elementos de la sucesión? Los elementos de la sucesión serán los puntos que estoy aquí marcando. Estos son los elementos de la sucesión. Bien. Es decir, estas alturas como tal, esto es A1, acá esto será A2 y así sucesivamente. Esta altura será A sub 3, esta altura será A sub 4, A sub 5, etc. Bien. Entonces observen que a través del uso del límite podemos hablar de la convergencia de sucesiones de una manera bastante sencilla y bastante práctica. A ver, vamos a mirar otra. Por ejemplo, bueno, hay algunas de las que están aquí que podemos analizarlas con otro teorema que tenemos acá en esta sección que no hemos visto. Entonces vamos a verlo y hacemos un par de ejercicios más. Bien, hablando de las sucesiones, hay unos teoremas que debemos ver con respecto a propiedades, después de poder hablar de este teorema del límite. Tenemos aquí el teorema del límite. Y con esto podemos calcular el límite de varias sucesiones y ver si convergen o no. Pero hay algunas que aún se nos van a escapar. O hay algunas que puede ser más fácil analizarlas con los resultados que vamos a ver. Primero este teorema que habla de las propiedades de las operaciones con
sucesiones convergentes y establece lo siguiente. Si tenemos un par de sucesiones que son convergentes y que convergen al valor L1 y L2 respectivamente, entonces también serán convergentes las siguientes sucesiones. Una sucesión constante es convergente a la misma constante. Una sucesión, observen que acá estoy creando nuevas sucesiones. Esta nueva sucesión es tomar el término general del anterior y multiplicarlo por una constante k. Esta nueva sucesión es convergente. ¿Y a qué converge? Esta sucesión converge acá por L1. Bien, básicamente por la teoría de límites puedo sacar la constante de este límite y tener que esta nueva sucesión converge acá por L1. Esta otra nueva sucesión, que es la sucesión suma, y bueno, respectivamente también se puede hacer para sucesiones diferencia. Si tenemos, por ejemplo, una sucesión suma, que es una suma de dos sucesiones, esta nueva sucesión es una sucesión convergente. ¿Y a qué converge? Converge a la suma de los límites. Acá tenemos cuarta propiedad, esta otra nueva sucesión que es una sucesión producto. Esa sucesión producto converge al producto de los límites y finalmente la sucesión cociente converge al cociente de los límites siempre y cuando el límite del denominador no sea cero. Si el límite del denominador es diferente de cero, entonces se puede analizar de una manera sencilla la convergencia de ese cociente. Estas propiedades van a ser de utilidad cuando necesitemos separar o analizar por separado algunas sucesiones. Por ejemplo, esta sucesión que tenemos acá, podríamos analizarla en virtud de las propiedades anteriores, solamente que nos falta un detalle, saber qué pasa con la sucesión e a la menos n. Esta sucesión e a la menos n, que podríamos calcular el límite, ¿sí? Si calculamos nosotros el límite, sería el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x es 1 sobre e a la x. Y este límite da 0. Por lo tanto, esta sucesión converge a 0. Dicho esto, entonces observen, miren el término general que compone esta sucesión. En el numerador tenemos una sucesión que es convergente, e a la menos n, converge a 0. Está multiplicado por una constante. Según la propiedad 2, la convergencia no cambia. Lo único, o sea, lo que cambia, ¿qué es? Que ahora converge a la misma cantidad multiplicada por la constante. Es decir, ¿esto a qué va convergiendo? Va convergiendo a 3 por 0, el numerador. Pero se le está restando, bueno, una constante. ¿Una constante a qué converge? Converge a la misma constante. Es decir, por ahora el numerador, todo el numerador está convergiendo a 2. Si miramos el denominador, tenemos nuevamente acá e a la menos n que converge a 0, está multiplicado por 4, es decir, acá en esta parte iría 4 por 0, y le estamos sumando una sucesión que es constante. Es decir, que todo esto a qué va a converger? Va a converger a esta cantidad. Es decir, esto va a converger a 2 sextos, lo cual es un tercio. Y observen que hemos analizado la convergencia de esta sucesión solamente con las propiedades anteriores. Acá lo único que necesitaba saber era qué pasaba con la sucesión e a la menos n, y es que converge a 0. Observen que como desarrollan el ejemplo, lo desarrollan calculando el límite. Nosotros no hemos calculado el límite, lo que hemos hecho es analizar la convergencia de esta sucesión a partir de las propiedades anteriores. Bien. Básicamente, este término general es una combinación de sumas, restas, productos y cocientes ¿de qué? De sucesiones convergentes. Vale. Acá tenemos dos teoremas que serán de bastante importancia, porque más adelante los vamos a usar en ejemplos. Cuando estemos hablando de sucesiones acotadas, vamos a querer acotarlas con funciones de este estilo y va a ser
bien importante para la facilidad en las cuentas. El primer teorema nos habla de la convergencia de una sucesión que es la sucesión geométrica o progresión geométrica. Y hay que notar, bueno, una progresión geométrica básicamente es una sucesión donde el término general es de la forma a sub 0, r a la n, donde r es una cantidad constante que se conoce como la razón y bueno, n es variable, ¿no? N varía en los enteros. Entonces, si tenemos nosotros simplemente esta sucesión donde solamente consideramos la potencia de r, es decir, donde tenemos allí la razón elevada a la n, donde r es una constante distinta de cero, entonces este teorema directamente nos dice que esa sucesión converge a cero si r en valor absoluto es menor que 1 y que esa sucesión diverge si r en valor absoluto es mayor que 1. De esta manera podríamos analizar convergencia de sucesiones sin ni siquiera calcular el límite. Por ejemplo, ¿qué me dicen de esta sucesión? Voy a poner acá un tercio a la n. ¿Qué me dicen de esta sucesión? ¿Converge o diverge? Miren el teorema. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen de estas sucesiones? A ver, una por una. La primera, ¿converge o diverge? Lo que hay que ver Converge. aquí, ¿por qué? ¿Por qué converge? Porque es mejor que uno. Exactamente. Converge porque es menor que 1, ¿cierto? Tenemos acá que la razón es un tercio, ¿cierto? El R en el primer caso, en el primer ejemplo, es un tercio y un tercio en valor absoluto es menor que 1. Y si es menor que 1, esto converge a 0. Bien, es una sucesión que converge a 0. Bien. La segunda, ¿converge o diverge? Converge. Converge, ¿verdad? Tenemos nuevamente una razón, en este caso R es igual a menos 2 quintos, pero menos 2 quintos en valor absoluto es menor que 1, por lo tanto esto converge a 0. Tercer caso, Diverge. diverge, porque 3 medios en valor absoluto sigue siendo 3 medios y 3 medios que es 1.5 es mayor que 1, por lo tanto esto diverge. Esto diverge. Y pi a la n sobre e a la n. Diverge. Diverge. ¿Por qué? ¿Por qué diverge? Porque es mayor que uno. Esto se puede ver entonces, se puede ver primero como pi sobre e, ¿cierto? Elevado a la n. Y pi sobre e es mayor que 1. Pi es 3,14 y e es 2,7. Esa cantidad entonces es mayor que 1 y por lo tanto esta sucesión diverge. Esa sucesión diverge. Observen que teniendo en cuenta este teorema es fácil analizar varias sucesiones
sin siquiera calcular el límite. Lo único que necesitamos es identificar si la base de este término general en valor absoluto es menor que 1 o es mayor que 1. Es todo lo que necesitamos. De forma análoga, vamos a poder hacer con este tipo de sucesión de la forma 1 sobre n a la r. Converge a 0 para cualquier r racional positivo. Es decir, si nosotros tenemos sucesiones por ejemplo, este estilo. 1 sobre n cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Como 2 es un número racional positivo, ¿cierto? Como 2 es un número racional positivo, entonces esto converge a 0. Es decir, si acá pongo cualquier número racional positivo en el exponente, vamos a poner, por ejemplo, 3 octavos. 3 octavos. ¿Qué pasa con esto? ¿Es un racional positivo la potencia? Sí. Entonces esto converge a 0. ¿Vale? Converge a 0. Y bueno, ¿qué tal si uno mezcla dos cosas de este estilo? Por ejemplo, calcular el límite digamos, de una sucesión como esta puede llegar a ser algo complicado. A ver, vamos a poner acá, no sé, vamos a poner 1/5 elevado a la n y acá vamos a poner n elevado a la 1/5, así. Si uno quisiera calcular el límite de esta sucesión, tendría que hacer muchas cuentas. Tendría que hacer varias cuentas para poder sustentar lo que se quiere decir. Sin embargo, si recurrimos a las propiedades, vamos a devolvernos un poco. Vamos a ver. Voy a borrar esto, listo. Si nosotros recurrimos aquí a las propiedades, podemos ver que para analizar la convergencia de un cociente, podría analizar la convergencia por separado. Y resulta que 1/5 a la n es una sucesión que converge a 0, ¿cierto? Es una sucesión que converge a 0. Bueno, de hecho no es la del cociente, es la del producto. 1/5 a la n es una sucesión que converge a 0 y 1 sobre n a la 1/5 también es una sucesión que converge a 0, ¿verdad? Y cuando yo multiplico los términos generales, observe, tengo 1/5 elevado a la n y esto lo multiplico por 1 sobre n a la 1/5, que son esos términos generales, obtengo la sucesión que está abajo, ¿verdad? Y como ambos convergen a 0, entonces, ¿cuál es el límite de una sucesión producto donde cada uno de los elementos del producto es convergente? Esto converge al producto de los valores de convergencia. Y como ambos son 0, esto converge a 0. Bien. Eso converge a 0. ¿Qué estamos usando aquí? La propiedad del producto y estamos usando estos dos teoremas. El teorema de esta geométrica, de esta sucesión geométrica o progresión geométrica y el teorema de esta sucesión de la forma 1 sobre n a la r. Entonces estos resultados hay que tenerlos muy, muy presentes porque en teoría son sucesiones que debemos poder decidir muy fácilmente si convergen o no, ¿vale? Mucha atención porque en el teorema, bueno, este segundo teorema que tenemos en pantalla, en este teorema se establece que esto converge a 0 para cualquier número racional positivo, ¿vale? Pero no quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un número racional negativo, diverja. Acá dice converge para cualquier número racional positivo, pero no dice nada de los negativos y tampoco dice nada de los irracionales, ¿vale? Es decir, si tenemos algo de este estilo, 1 sobre n a la raíz de 2, no dice nada. Este teorema no dice nada, no dice si converge o no. O si, qué tal que converja, pero que converja a otra cosa diferente de 0. O qué tal que diverja. No dice nada,
Bien. Lo único que dice el teorema es si el R es un número racional positivo, eso converge a cero. En cualquier otro caso, no está afirmando absolutamente nada el teorema. Bien. No quiero que se lleven la idea de que si es algo diferente, el R es una cosa diferente a un número racional positivo, eso debe diverger. No, eso no ocurre. ¿Vale? Solamente que no se analiza con este teorema. Habrá que hacer otro tipo de cosas. Bien. Estos dos teoremas los vamos a usar, entre otras cosas, en el teorema de la compresión. Acá tenemos un teorema de la compresión similar al teorema que se estudió en límites. Y es qué pasa con una sucesión que está acotada entre otras dos sucesiones a partir de cierto índice. En comparación con lo que ocurría en límites uno tomaba una función f de x y la acotaba entre dos funciones. Bien. Lo que se pedía es que esto se cumpliera para todo x en cierto intervalo. En un intervalo abierto alrededor de un valor de tendencia a. Aquí que contenía un número a. Bien. Y entonces, ¿qué pasaba? Que si los límites de los laterales, este límite de G y el límite de H, esos límites, cuando X tendía, ambos existían, pero además ambos tomaban el mismo valor L, entonces la única posibilidad para la función que quedaba acá en medio es que también convergiera a L o que el límite fuera L. ¿Bien? Precisamente por eso se llama el teorema de la compresión, porque ambas funciones están comprimiendo a esta función f y en la medida de que ambos límites sean el mismo, la posibilidad de la existencia del límite de f solamente se reduce a que sea el mismo L. Acá va a pasar algo análogo, pero ahora con sucesiones. Tengo tres sucesiones, de modo que tienen este comportamiento a partir de cierto índice. Bien, puede ser que al principio no tengan este comportamiento, no importa. Si a partir de cierto momento sí se comportan así, ¿vale? Si se comportan así, entonces podemos usar el teorema de la compresión. ¿Cuál es la idea? La idea es que las dos sucesiones de los extremos, estas dos sucesiones a sub n y b sub n, estas dos converjan al mismo valor L. Si ambas convergen al mismo valor L, entonces la que queda en el medio también va a converger al mismo valor L. ¿Vale? También va a converger al mismo valor L. Acá tenemos entonces ese teorema de la compresión. Y bueno, vamos a usar el teorema de la compresión en algún ejercicio. Vamos a escoger alguno de la sección de ejercicios y usamos el teorema de la compresión. Bueno, antes de que se me olvide, acá podemos ahora analizar, por ejemplo, algunas sucesiones que antes podía ser más complicado analizar de otra forma. Por ejemplo, tenemos sucesiones como la 36. Si ustedes miran la 36, acá tengo una sucesión donde el término general básicamente es 4 más 3 medios elevado a la n. Como 3 medios es mayor que 1, entonces puedo decir directamente que la sucesión 36 es una sucesión divergente. ¿Ok? Es una sucesión divergente. Esto lo estamos haciendo con el teorema de la sucesión geométrica, ¿cierto? El teorema de R a la n. Hay algunas que se pueden analizar de una manera más, bueno, de alguna manera sencilla. Por ejemplo, podemos analizar la 33. ¿Cómo se analizaría la 33? La 33, el término general, yo lo puedo reescribir así. 5 menos 2 a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la n.
pero es lo mismo que tener un medio elevado a la n. El denominador, ¿cómo lo podría reescribir? 4 a la menos n es 1 sobre 4 a la n, o lo mismo que un cuarto elevado a la n, ¿verdad? Y así podría reescribir el término general. Ahora utilizamos ese teorema de r a la n y observen, tenemos un medio elevado a la n. ¿Eso qué hace? ¿Converge o diverge? Un medio a la n, ¿converge o diverge? Converge. Converge a cero, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando yo analizo la convergencia, y ahora utilizo las propiedades, si yo analizo la convergencia del numerador, el numerador está convergiendo a 5. ¿Cierto? Tengo una constante que converge a la misma constante y un medio a la n converge a 0. El denominador converge a 7. Por la misma razón, un cuarto a la n converge a 0. Es decir, que toda esa sucesión converge a 5 séptimos. La 33 es una sucesión que es convergente. Y observen que aquí no estoy calculando los límites. ¿Ven? Estoy utilizando los teoremas. Que en algunos casos el uso de los teoremas puede ser más fácil que el mismo cálculo de los límites. Bien. Por ejemplo, el problema 34. El problema 34 puede ser un poco más sencillo de analizar con el teorema de convergencia monótona, que es el de la siguiente sección. Aquí tal vez, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tal vez lo que deberíamos hacer acá es calcular el límite. ¿Por qué? Porque no podemos aquí usar el teorema de R a la N, por ejemplo, no puedo hacer eso. Entonces lo mejor que puedo hacer es calcular el límite. Y esto tiene bastante buena pinta de que converge a 0, pero habría que hacer las cuentas con el límite, ¿vale? Bien, teorema de la compresión. Entonces, para el teorema de la compresión, el ejercicio de teorema de la compresión, vamos a hacer el ejercicio número 64. Vamos a ver. Vamos a copiar esto con todo y sugerencia. Y aquí la idea, muchachos, es que esta sucesión que tenemos, n factorial sobre n a la n, esta n factorial sobre n a la n, esta necesitamos acotarla entre dos sucesiones. Necesitamos acotarla entre dos sucesiones, pero además sucesiones que sean convergentes para poder usar el teorema de la compresión. Mucha atención porque aquí hay que estar, como dicen por allí, muy despiertos para poder captar de qué se trata la idea que vamos a utilizar. Primero voy a aclarar algo y es qué es n factorial. No sé si están familiarizados con qué es n factorial, pero n factorial es lo siguiente. Es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n. Es decir, es más o menos de este estilo. El producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n. Eso es n factorial. Hay algunas propiedades que nos pueden interesar de los números factoriales y una de las primeras propiedades de interés es una que permite hacer una reescritura. Y es lo siguiente, observen, como lo estoy definiendo, n factorial es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n, es decir, desde 1 hasta el mismo número. Dicho lo cual, ¿a qué es igual el producto desde 1 hasta n menos 1? ¿A qué es igual? El producto desde 1 hasta n menos 1, ¿a qué es igual? Esto es igual a n menos 1 factorial. Entonces, por ejemplo, n factorial se puede escribir así. N por n menos 1 factorial. Pero también se puede escribir de esta otra forma. Es lo mismo que n por n menos 1
por n menos 2 factorial. Y por ejemplo, ¿por qué a uno le interesaría escribir algo así? Por ejemplo, ¿por qué le interesaría escribir algo así? Cuando uno calcula números combinatorios, los números combinatorios que tal vez pudieron haberlos visto en álgebra lineal, los números combinatorios usan los factoriales. Por ejemplo, si uno calcula, bueno, no sé si lo, vamos a poner algo de este estilo, n combinado m, se escribe así, no sé si lo habrán visto, si están relacionados con esto o no. N combinado m, ¿qué es? Es n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Acá lo que se pide es que n sea mayor o igual que m. Es todo lo que se pide. Así se define un número combinatorio. Los números combinatorios son de mucha utilidad, sobre todo en la teoría de probabilidad y en la teoría, bueno, de probabilidad principalmente porque los números combinatorios permiten hacer conteo, permiten contar cuántas combinaciones pueden haber para cierto problema. Por ejemplo, supongamos que tenemos un grupo de 10 estudiantes y de ese grupo de 10 estudiantes yo quiero escoger 5 para representar, no sé, a la universidad en algún concurso. Supongamos que la universidad tiene una preselección de 10 estudiantes. Bien. Tiene una preselección de 10 estudiantes y de esos 10 estudiantes debe escoger 5. Solamente debe escoger 5 para que represente a la universidad en una competencia. Vale. La pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas se pueden escoger esos 5 estudiantes? La respuesta a esa pregunta es 10 combinado 5. Que en algunos casos o en algunos cursos lo representan así, como 10 combinado 5, pero lo que es más común es verlo como un número combinatorio. Así, 10 combinado 5 se menciona. Y esto es igual a que, por definición, es 10 factorial sobre 5 factorial por 10 menos 5 factorial. Y por ejemplo, en este tipo de casos, conocer algunas propiedades de los factoriales puede permitir hacer algunas cuentas. Esto en concreto es 10 factorial sobre 5 factorial y 10 menos 5 es 5 por 5 factorial. Por ejemplo, 10 factorial, ¿cómo se puede escribir? 10 factorial se puede escribir como 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. Así como hicimos nosotros aquí en esta propiedad, ¿cierto? N factorial, ¿quién es? Es el producto desde 1 hasta n, pero n factorial se puede escribir como n por el factorial del anterior o como n por n menos 1 por el factorial de n menos 2 y así sucesivamente. Yo podría parar el factorial donde quisiera. De esta manera lo estamos usando acá. 10 factorial, ¿quién es? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. ¿Por qué lo detengo en 5 factorial? ¿Por qué ahí está 5 factorial? Lo voy a detener en 5 factorial precisamente para poder simplificar con un 5 factorial del denominador. Y ahora puedo hacer algunas cuentas más fáciles. ¿Sí? Puedo hacer algunas cuentas más fáciles. Por ejemplo, acá tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 5 factorial, pero por ejemplo, 5 por 2 es 10. Puedo sacar cuarta en el denominador y cuarta en el numerador y acaba quedando un 2. Puedo sacar tercera, y acá puedo sacar tercera y va quedando un 3. Es decir, que 10 combinado 5 es 3 por 2 por 7 por 6.
Y bueno, habrá que ver cuánto es eso. Tenemos 3 por 2, 6. 6 por 6 es 36. Y 36 por 7, eso es, a ver, 7 por 3, 21. Y 7 por 6, 42. Eso es 252. 252 formas distintas hay de escoger ese comité de 5 personas a partir de un grupo de 10 personas. Por ejemplo, eso responde a esa pregunta. Los números combinatorios son números que responden preguntas de conteo. Responden preguntas de conteo, preguntas que se hacen con respecto a de cuántas formas se pueden organizar objetos o de cuántas formas se pueden hacer subconjuntos a partir de un conjunto dado, que eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, acá estamos usando esa propiedad de los números factoriales, ese factorial. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo acotar, cómo comprimir n factorial sobre n a la n. Que ya se los digo, esto, calcular el límite no va a ser nada sencillo. Inicialmente porque no sabemos cómo manipular el n factorial y el n a la n tiene también su problema porque si calculamos cuando n va a infinito, tenemos infinito al infinito y bueno, ahí hay inconvenientes, ¿no? Y tal vez arriba también eso va para infinito. En la forma indeterminada no es de las que podemos trabajar con L'Hopital. ¿Por qué? Porque la derivada de n factorial no está establecida, no la conocemos nosotros y pues carecemos de herramientas, ¿vale? Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer. El término general n factorial sobre n a la n, esto para cualquier valor de n es una cantidad positiva, ¿verdad? El n factorial tal cual como se define es el producto de números enteros positivos. 1 factorial por definición es 1 y 0 factorial por definición es 1 también. Dicho esto, estos resultados siempre serán positivos. Siempre serán positivos. Por otro lado, vamos a ver cómo usamos aquí la sugerencia. Miremos cómo está escrito el n, el a sub n. Y esto nos va a dar una idea. ¿El n factorial quién es? El n factorial es 1 por 2 por 3 por etcétera hasta llegar a n, ¿verdad? Producto de todos los números desde 1 hasta n. ¿Y el n a la n qué es? Es multiplicar n por sí misma. Multiplicar a n por sí misma, ¿cuántas? N veces. N veces. Listo. Ahora, si nosotros observamos esto que está aquí, la idea es poder acotar esto con algo superiormente, es decir, poder decir que esto es menor o igual que algo que podamos controlar o que podamos decir que efectivamente es algo que va para, que converge y acá lo que queremos es que converja a 0. Algo que podemos observar es lo siguiente, muchachos. Miremos, la primera fracción yo la voy a dejar igual, 1 sobre n. La segunda fracción, ¿quién será? La segunda fracción pregunta, ¿será que 2 sobre n, cómo es en comparación a n sobre n? O pregunto lo siguiente, si yo tengo una fracción y a la fracción le aumento al numerador, ¿qué pasa con la fracción? ¿Se hace más grande o más pequeña? Repito, tengo una fracción, a sobre b. ¿Qué pasa si yo a esa fracción le aumento al numerador? ¿Cuál de las dos fracciones es mayor? ¿Cuál es más grande? Le estoy sumando una cantidad, vamos a suponer una cantidad positiva. La segunda. La segunda es más grande, entonces la primera es menor.
Dicho esto y teniendo en cuenta que n va a ser mayor que 2, ¿vale? N es mayor que 2, entonces cuando yo comparo 2 sobre n con n a la n, mucha atención, n a la n, ¿qué sería? N a la n es como tomar 2 sobre n y a esta 2 sobre n le voy a sumar n menos 2. Le estoy sumando una cantidad positiva. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Está aumentando su tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, 2 sobre n es menor que n sobre n. Y así con cada una de estas. Voy a compararla exactamente con la misma y ya van a ver por qué. Bueno, esta última no le hago nada, simplemente la reescribo. N sobre n. Lo que estoy consiguiendo con esto, ¿qué es? Lo que estoy consiguiendo con esto es poder acotar de la siguiente manera. Mucha atención. Tengo entonces 0 es menor o igual que n factorial sobre n a la n. Y esto a su vez es menor o igual, este menor o igual que tenemos aquí, que 1 sobre n. Y si ustedes observan, n sobre n es 1. Esto es 1, esto es 1, es decir, esto en adelante todo es 1. Conclusión, lo que está quedando acá a la derecha en amarillo no es otra cosa que 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que n factorial sobre n a la n está acotada entre 0 y 1 sobre n. Dicho lo cual, podemos analizar la convergencia de 1 sobre n. ¿1 sobre n converge o no? ¿1 sobre n converge o no? A ver, vamos a ver entonces aquí. El teorema. Sí, converge, profe. ¿A qué converge? A 0. Converge a 0. El segundo de estos teoremas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá el R está tomando valor 1. Es decir, que la sucesión está quedando 1 sobre n. Y esto converge a 0 porque 1 es un número racional positivo. Dicho esto, podemos afirmar que como esto converge a 0 es una función, es una sucesión constante, y esto converge a 0, podemos afirmar, usando el teorema de la compresión, que la sucesión n factorial sobre n a la n converge a 0. Esa sucesión converge a 0. Bien. Esa sucesión entonces converge a 0. Bien. Observen cómo estamos usando acá el teorema de la compresión. Acá hay un ejemplo que los invito para que lo revisen, el ejemplo 13. Es un ejemplo ligeramente similar y también utiliza el teorema de la compresión y hace bueno, hay una forma de acotarlo bastante particular. Y acá en este caso, pues no utilizan el teorema que usamos nosotros, sino utilizan el de la geométrica. Acá lo que se concluye es que 2/3 a la n converge a 0 y por lo tanto la sucesión que estamos acotando también converge a 0. Los invito a que revisen el ejemplo 13, un ejemplo bastante interesante. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a la sección 9.2. En la sección 9.2 estamos interesados en establecer dos cosas. Primero, algo que vamos a llamar monotonía y segundo, algo que será el acotamiento de una sucesión. La monotonía tiene que ver con un comportamiento que es regular. Una sucesión que es monótona, como la palabra tal vez les puede decir algo monótono es algo que tiene un comportamiento similar o regular todo el tiempo, ¿verdad? Cuando uno habla de la rutina o de la monotonía de
de la rutina se refiere a qué? A que, en pocas palabras, que siempre hace lo mismo, ¿verdad? Uno diría algo así, que siempre hace lo mismo. Entonces acá, la monotonía tiene que ver también en ese sentido con respecto a estas sucesiones. Tenemos lo siguiente. Una sucesión se dice que es creciente si el término siguiente de la sucesión es mayor estrictamente, observen que la desigualdad es estricta, es mayor estrictamente que el término anterior. Y esto para cualquier término de la sucesión. Es decir, en una sucesión que es creciente, el término A sub 1 es menor que el término A sub 2, el A sub 2 es menor que el A sub 3 y así sucesivamente. Que la sub n. Eso es una sucesión creciente, que cada vez el término siguiente va siendo mayor, cada vez va siendo mayor. Una sucesión no decreciente es una sucesión básicamente en la que el término siguiente es mayor o igual. La diferencia con la anterior definición, ¿qué es? Que acá es posible que sea igual, ¿bien? Se deja la posibilidad a que sea igual. Una sucesión no decreciente es una sucesión en la cual el término siguiente, la sub n más 1, es mayor o igual que el término anterior todo el tiempo. Es decir, que una sucesión no decreciente cumple lo siguiente. A sub 1 es menor o igual que A sub 2, menor o igual que A sub 3, menor o igual que A sub 4 y así sucesivamente. ¿Bien? De forma totalmente análoga, tenemos una sucesión es decreciente si el término siguiente es menor que el anterior. Si el término siguiente es menor que el anterior. Eso es una sucesión decreciente. Dicho lo cual, el A sub 1 va a ser mayor que el A sub 2 y este va a ser mayor que el A sub 3 y así sucesivamente. Eso es una sucesión decreciente. Cada vez el término siguiente es menor que el anterior. Y una sucesión no creciente será una sucesión en la que el término siguiente es menor o igual que el anterior, ¿vale? En cualquiera de estos 4 casos, se dice que la sucesión es monótona. Si la sucesión cumple cualquiera de esas, decimos que es monótona. Acá está más o menos en desigualdades lo que estábamos diciendo y que estábamos representando también con desigualdades, ¿vale? Bien. ¿Cómo establecer que una sucesión es monótona entonces? Para establecer que una sucesión es monótona tenemos las siguientes 3 pruebas de monotonía. Estas 3 pruebas de monotonía apuntan a decidir si una sucesión es creciente o decreciente. Y establece lo siguiente. La primera forma en la que podemos probar la monotonía es a través de una función que coincide con la sucesión. Básicamente lo que habíamos hecho antes para calcular el límite. Ahora vamos a tomar una función f de x tal que esta función coincida precisamente en los elementos de la sucesión. Es decir, que cuando evalúe la función en elementos enteros positivos, me va a arrojar elementos de la sucesión. ¿Bien? ¿Esto para qué? Acá necesito una función que tenga ciertas características. De hecho, necesito que la función sea diferenciable. ¿Y qué vamos a hacer con la función? Vamos a derivar la función. Entonces, una vez tenemos la función, ¿qué hacemos? Derivamos la función y miramos si la función es todo el tiempo positiva. Si es todo el tiempo positiva, esto para todo x. Si es todo el tiempo positiva, entonces la sucesión es creciente. Esto más o menos ya lo sabemos de cálculo 1. Si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Y si la función es creciente, la sucesión también.
Y si la primera derivada es negativa, entonces la función será decreciente y por lo tanto también lo será la sucesión. ¿Bien? Esta se conoce como la prueba de la derivada para monotonía. Prueba de la derivada para monotonía, básicamente convertimos la sucesión en una función, calculamos la derivada y miramos si la derivada es positiva todo el tiempo o negativa todo el tiempo y a partir de eso concluimos qué tipo de monotonía tiene. La segunda prueba es la prueba del cociente. La prueba del cociente consiste en formar el siguiente cociente. A sub n más 1 sobre a sub n. La pregunta acá es la siguiente. Si resulta que este cociente todo el tiempo es mayor que 1, todo el tiempo, si todo el tiempo el cociente es mayor que 1, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la sucesión es creciente. Pero si el cociente todo el tiempo es menor que 1, entonces la sucesión, ¿cómo es? Es decreciente. ¿Vale? Será decreciente. Bien, ahora vamos a ver la tercera prueba, que es la prueba de la diferencia. La prueba de la diferencia es la que menos se utiliza. También se los digo de una vez. Y bueno, no se utiliza tanto porque hay pocos ejemplos donde se le saca mejor partido a la diferencia que a las otras dos pruebas. ¿En qué consiste la prueba de la diferencia? Vamos a hacer la siguiente resta. A sub n más 1 menos a sub n. Y la pregunta es si esto es positivo o si es negativo todo el tiempo. Si esto es positivo todo el tiempo, esto quiere decir que a sub n más 1 es más grande que a sub n todo el tiempo, ¿verdad? Si no, no sería positivo. Por lo tanto, se concluye que si es positivo todo el tiempo, la sucesión es creciente. Y si es negativo todo el tiempo, entonces la sucesión será decreciente. Esas son las tres pruebas de monotonía. Como tal, las tres pruebas de monotonía. Vamos a terminar haciendo algunos ejemplos de esta monotonía. A ver, por ejemplo, vamos a mirar, bueno, acá dice, indique si la sucesión dada es creciente o decreciente o no creciente o no decreciente. Bien, por ejemplo, vamos a hacer el problema 7. Problema 7, queremos analizar la monotonía. Problema 7, analizar la monotonía de 2 a la n sobre n factorial. 2 a la n sobre n factorial. En estos casos, yo les aconsejo, por ejemplo, en este caso les aconsejo la prueba del cociente. Sí o sí. ¿Dónde les aconsejo prueba del cociente? Les aconsejo prueba del cociente en el problema 7. A ver, lo voy a mejor encerrar con color. Problema 7, problema 8. Va muy bien la prueba del cociente. Problema 16 de las que tenemos aquí en pantalla. Problema 18. Problemas 5 y 6 también funciona muy bien la del cociente. Estas que están en azul, prueba de cociente. La prueba de la derivada. ¿Dónde usar la prueba de la derivada? Prueba de la derivada, por ejemplo, usarla en los casos 1, 2, 13, 14. La 15 incluso puede ser la 15, sí, puede ser la 15. La de la derivada también puede ir muy bien en la 5 y en la 6 pueden ir muy bien la de la derivada. ¿Y dónde iría mejor la de la resta? A ver, la de la resta, por ejemplo, en la número 4 iría bien. En la número 3 iría bien la de la resta. La de la resta puede ir bien en la número 13, en esa número 13 y tal vez en la número 15. ¿Por qué? A ver, ¿esto por qué? Las que están en azul, que son las que les recomiendo hacer por cociente, ¿por qué lo recomiendo hacer por cociente? Por la prueba de cociente. Primero, 7 y 8 porque tienen los factoriales. Con los factoriales no se puede hacer mucho, no se pueden derivar. ¿Cuál es la derivada de x factorial? Ni idea.
Y con la resta tampoco va a resultar nada bueno allí. Sin embargo, cuando aplico la del cociente, se van a simplificar un montón de cosas. Por eso las que están en azul, que contienen básicamente productos, potencias y cocientes, les recomiendo, y bueno, factoriales, que son productos, les recomiendo usar la prueba de cociente. En algunos en los cuales tenemos, por ejemplo, sumandos en el numerador, como en el 2, en el 13, que tenemos sumando en numerador y denominador, les recomiendo la de la derivada. Recomiendo usar la prueba de la derivada. Y bueno, la de la resta, por ejemplo, en el problema 4 puede ir mejor la resta porque casi queda una suma telescópica, tiene una pinta por allí, que eso sí tuvieron que haberlo visto en álgebra lineal, en la parte de sumatorias, que se van a ir eliminando algunas cosas allí. Y bueno, cuando veamos esa suma, puede ser que sea fácil de trabajar, más o menos. Entonces, de esa manera les recomiendo algunas. Sin embargo, es posible que en algunos problemas funcionen más de una prueba o incluso las 3 pruebas. Bien. En concreto, vamos a usar acá la prueba del cociente. Voy a construir a sub n más 1. A sub n más 1, ¿quién es? Donde está n reemplazo por n más 1. Es decir, tengo 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y en el denominador vamos a poner a sub n, es decir, este mismo término general. Así. Bien, la pregunta en el cociente es si esto es mayor que 1 o menor que 1, ¿vale? Ahorita vamos a responder esa pregunta. Vamos a hacer acá producto de extremos y me queda n factorial por 2 a la n más 1, pero ojo, lo voy a escribir de una vez como 2 por 2 a la n, ¿bien? 2 por 2 a la n es lo mismo que 2 a la n más 1, ¿cierto? Dejo la base, sumo exponentes. Sobre el producto de medios. ¿El producto de medios quién es? Es 2 a la n y el n más 1 factorial yo lo voy a escribir como n más 1 por n factorial. ¿Bien? Recordemos el factorial de un número, ¿quién es o quién puede ser? Es el mismo número por el factorial del anterior, que fue una de las propiedades que miramos hace un momento. Observen que cuando aparecen estos factoriales y que aparecen acá estos productos, se pueden simplificar un montón de cosas. Vean, acá se puede simplificar este n factorial con este otro n factorial, este 2 a la n con este 2 a la n, y cuando hago el cociente, acá se simplifican tantas cosas que simplemente queda 2 sobre n más 1. Y la pregunta es, tengan en cuenta que n va variando. El menor valor que toma n es 1. N va variando, es decir, si n vale 2, n vale 3, ¿qué va pasando con toda esta fracción? ¿Este resultado es mayor que 1 o menor que 1? ¿Qué dicen ustedes? No. Por ejemplo, si n vale 3, nos queda 2 sobre 4, lo cual es un medio, eso es menor que 1. Si n vale 10, nos queda 2 onceavos, es menor que 1. Bueno, espero que sea claro que esto es menor que 1. Como esto es menor que 1, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que esa sucesión 2 a la n sobre n factorial es monótona decreciente. Es monótona decreciente. Bien. Es monótona decreciente. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a ese ejercicio.
¿No? Bueno. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy.